El Musashi fue un acorazado de la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el segundo de la clase Yamato y junto con su buque gemelo, el Yamato, fue el acorazado más pesado y fuertemente armado jamás construido, gracias a su desplazamiento de 72.800 toneladas a plena carga y sus 9 cañones de 460 milímetros. Nombrado en honor de la antigua provincia japonesa de Musashi, el barco fue puesto en grada el 29 de marzo de 1938 y entregado formalmente el 5 de agosto de 1942, momento en que fue asignado a la primera división de acorazados junto a su gemelo Yamato, el Nagato y el Mutsu. Desde el 11 de febrero de 1943 sirvió como buque insignia de la flota combinada y se mantuvo desplazándose entre las bases navales de Truk, Kure y Brunei, en respuesta a los ataques aéreos estadounidenses a las bases japonesas. Durante sus últimos meses de servicio incrementó su armamento antiaéreo y estuvo presente en la Batalla del Mar de Filipinas en junio de 1944 como parte de la primera flota móvil del vicealmirante Hisaburo Mozawa. Sin embargo, no pudo entrar en combate al no hacer contacto con las unidades de superficie enemigas. 4 meses después, durante la batalla del Mar de Shibuyan y como parte de la fuerza central de la segunda flota del vicealmirante Takeo Kurita, el Musashi fue hundido tras un severo castigo de 19 torpedos y 17 bombas a las 19:36 horas del 24 de octubre. De los 2.399 tripulantes, 1.023 fallecieron y 1.376 sobrevivieron. El Musashi fue el segundo acorazado de la clase Yamato, diseñado por la Armada Imperial Japonesa en 1937. Al igual que su buque gemelo, se lo construyó para ser capaz de combatir contra varios buques enemigos simultáneamente, una polivalencia para compensar la incapacidad del Imperio del Japón de igualar la capacidad de producción naval de la Armada de los Estados Unidos y los astilleros estadounidenses. Con un desplazamiento de más de 70.000 toneladas, Japón tenía la esperanza de que el poder de fuego del Musashi y su buque gemelo pudieran servir de contrapeso al poder industrial estadounidense. Teniendo en cuenta la enorme masa proyectada para el Musashi, la grada para su construcción fue reforzada, los talleres cercanos se expandieron y se construyeron ex profeso 2 grandes grúas flotantes. La quilla del acorazado fue puesta en grada el 29 de marzo de 1938 en el astillero de Mitsubishi en Nagasaki con la designación acorazado número 2. El proceso de construcción se ocultó a ojos de los extranjeros con almacenes estratégicamente ubicados y grandes persianas hechas de cáñamo y de 408 toneladas de peso. El engaño tuvo tanto éxito que el consulado de los Estados Unidos, ubicado al otro lado de la bahía en que se construía el Musashi, no supo de su existencia durante todo el proceso. La botadura del acorazado presentó sus particularidades. La plataforma de lanzamiento del barco, de 4 metros de ancho y conformada por 9 planchas de 44 centímetros de madera de abeto de Douglas unidas entre sí, tardó 2 años en montarse debido a la dificultad de perforar los agujeros para los tornillos a través de 4 metros de madera nueva. El problema de mover y detener el enorme casco una vez que estuviera dentro del estrecho puerto de Nagasaki fue solucionado con la colocación de 570 toneladas de cadenas pesadas divididas a partes iguales entre ambos lados del casco para crear resistencia al deslizamiento en el agua. Finalmente la botadura, al igual que la construcción, hubo de ser escondida de miradas indiscretas, para lo que, entre otras cosas, se hizo un simulacro de ataque aéreo sobre la ciudad para mantener a toda la gente dentro de sus casas. El Musashi fue satisfactoriamente botado por el método del deslizamiento lateral el 1 de noviembre de 1940, aunque la entrada de su gran masa en el agua produjo un tsunami de más de 1 metro de altura que se extendió por el puerto y los ríos adyacentes, inundando casas y volcando pequeños botes de pesca. El acorazado fue acondicionado en la cercana Sasebo con el capitán Kaoru Arima asignado como su oficial jefe de equipamiento. Hacia el final del acondicionamiento se le introdujeron modificaciones en sus comodidades interiores para ser usado como buque insignia del comandante en jefe de la flota combinada, incluidas las de su puente de mando y el camarote del capitán. Estas alteraciones junto con las mejoras en el blindaje de la batería secundaria retrasaron 2 meses la finalización y entrega del navío para pruebas de mar hasta agosto de 1942. La batería principal del Musashi estuvo compuesta por 9 cañones de 460 milímetros, el mayor calibre de artillería naval jamás embarcado. Cada cañón medía 21,1 metros, pesaba 147,3 toneladas y era capaz de disparar proyectiles altamente explosivos o perforantes a 42 kilómetros de distancia. Sus proyectiles eran menos pesados que los de los cañones británicos de calibre similar de la Primera Guerra Mundial. Los cañones y sus torretas fueron construidos en el arsenal naval de Kure y transportados a Nagasaki en el carguero Casino, que había sido construido expresamente para este propósito.
Su batería secundaria comprendía 12 cañones de 155 mm montados en 4 torretas triples, una a proa, otra a popa y 2 hacia el centro, y 12 de 127 mm en 6 montajes, gemelos 3 en cada banda del acorazado. 1 Además, portó 24 cañones antiaéreos de 25 mm, principalmente distribuidos por el centro del buque. Cuando fue remodelado en 1944, la configuración de la batería secundaria cambió a 6 cañones de 155 mm, 24 de 127 mm y 130 cañones antiaéreos de 25 mm, en preparación para combates navales en el Pacífico Sur. El 5 de agosto de 1942 el Musashi fue puesto en servicio en Nagasaki con Arima Kaoru como capitán, y ese mismo día se unió al Yamato, el Nagato y el Mutsu en la primera división de acorazados. 26 Durante todo el mes de septiembre fue equipado con su batería secundaria, compuesta por 12 cañones de 127 mm, 36 de 25 mm y 4 ametralladoras antiaéreas de 13,2 mm, además de equipamiento de radar adicional. A lo largo de octubre y noviembre el Musashi llevó a cabo sus pruebas de mar y prácticas de artillería cerca de Kure. En diciembre de 1942, tras varias maniobras con aeronaves del portaaviones Duikaku, el acorazado fue declarado como operativo. El 18 de enero de 1943 el Musashi partió de Kure hacia las Islas Truk, a donde arribó 4 días después. El 11 de febrero reemplazó a su buque gemelo Yamato como buque insignia de la flota combinada que comandaba el almirante Isoroku Yamamoto. El 1 de abril Yamamoto dejó el Musashi para volar a la ciudad de Rabaul, en la isla de Nueva Bretaña, y dirigir personalmente la Operación Primera GM, una ofensiva aérea japonesa en las Islas Salomón. 15 días después, y gracias a los códigos secretos ultradescifrados por los servicios de inteligencia de los aliados, cazas estadounidenses P-38 Lightning asesinaron a Yamamoto derribando el avión en que volaba desde Nueva Bretaña a Bayale, en la isla de Bougainville. El 23 de abril las cenizas del almirante Yamamoto fueron llevadas a Truk y dispuestas en su camarote a bordo del Musashi, donde otros oficiales de la flota combinada lo visitaron y presentaron sus respetos. El 17 de mayo, en respuesta a los ataques estadounidenses en la isla Attu, el Musashi junto con 2 portaaviones ligeros, 9 destructores y 2 cruceros, fue desplegado en el Pacífico Norte, pero no establecieron contacto con fuerzas estadounidenses. El acorazado viajó después a Japón para transportar las cenizas de Yamamoto a Kure el 23 de mayo, donde las dejó en preparación de un funeral de estado formal. Inmediatamente después, el buque se unió a una gran fuerza naval para contraatacar a los estadounidenses en Attu. Sin embargo, la isla cayó antes que la fuerza japonesa pudiera intervenir, por lo que el contraataque fue cancelado y el Musashi retornó a Japón. El 24 de junio, mientras era sometido a revisión y reparaciones en el arsenal naval de Yokosuka, el Musashi recibió la visita del emperador Hirohito y otros oficiales navales de alto rango. Transferido a Kure el 1 de julio de ese mismo día, el acorazado entró en dique seco, de donde salió el día 8 con un control de tiro y un radar mejorados. Después de varios traslados entre distintas bases del archipiélago japonés, el Musashi partió hacia Truk el 31 de julio y llegó a su destino en 6 días. El 18 de septiembre dejó Truk acompañado por otros 3 acorazados para responder a las incursiones estadounidenses en las islas Eniwetok y Brown. 7 días después, la flota volvió a Truk sin haber contactado con unidades enemigas. En octubre, como consecuencia de las sospechas de un ataque estadounidense en la isla Oake, el Musashi lideró una gran flota bajo mando del almirante Mineichi Koga y formada por 3 portaaviones rápidos, 6 acorazados y 11 cruceros que intentaron interceptar portaaviones americanos. Como no hubo contacto, la flota retornó a Truk el 26 de octubre. El Musashi permaneció lo que restaba del año 1943 en Truk. Como su antiguo capitán fue ascendido, el capitán Asakura Bunji tomó el mando del acorazado el día 7 de diciembre. El Musashi fue señalado el 4 de febrero por un reconocimiento aéreo americano en aguas de Truk junto a 50 otros navíos. Permaneció en ese puerto hasta el 10 de febrero de 1944. Mineichi Koga recibió información de inteligencia nipona y ordenó su retirada anticipada en prevención de un probable gran ataque aeronaval enemigo y emprendió viaje a Yokosuka junto a 3 embarcaciones más pequeñas. El 24 de febrero dejó Yokosuka con 2 batallones especializados del ejército y sus municiones a bordo con destino a Palaos. El mismo día que partió de Japón, el grupo de combate del Musashi se topó con un tifón que provocó que se perdiera la mayor parte de la carga almacenada en la cubierta del acorazado. Llegó a Palaos el 29 de febrero, en cuya base permaneció un mes exacto, pues el 29 de marzo dejó la isla en medio de la oscuridad para prevenir ataques aéreos estadounidenses. Sin embargo, casi inmediatamente después de partir el Musashi y sus escoltas fueron atacados por el submarino estadounidense US Tunney, que disparó 6 torpedos contra el acorazado.
Los escoltas del acorazado divisaron las estelas de los torpedos y 5 de ellos fueron evitados, pero el sexto impactó cerca de la proa del Musashi, provocando la inundación del compartimento del hidrófono y matando a 18 tripulantes. El 3 de abril el acorazado entró en el arsenal naval de Kure, donde fue reparado y actualizado entre los días 10 y 22 del mismo mes. Recibió un nuevo radar, raíles para cargas de profundidad y un incremento de sus capacidades antiaéreas. Para cuando salió del dique seco la batería secundaria del Musashi la componían 6 cañones de 155 mm, 24 de 127 mm, 130 de 25 mm y 4 ametralladoras de 13,2 mm. En mayo de 1944 el buque dejó Kure en dirección a Okinawa y después navegó hacia Taui-Taui junto con la segunda flota japonesa bajo comando del vicealmirante Hisaburo Ozawa. El 10 de junio partió de Taui-Taui hacia Biak con la intención de contraatacar la invasión estadounidense de la isla, pero 2 días después, cuando llegó a Ozawa la noticia de los ataques estadounidenses en Saipan, la segunda flota se desvió en dirección a las Islas Marianas. Durante la batalla del mar de Filipinas el Musashi se encargó de escoltar portaaviones rápidos de la segunda flota, pero tras la desastrosa derrota nipona la batalla fue bautizada por los estadounidenses como la Gran Cacería de Pavos de las Marianas, pues los japoneses perdieron 450 aeronaves y 2 portaaviones. La segunda flota retornó a su patria. El 10 de julio el Musashi levantó anclas en Okinawa para ir a Singapur en compañía de su buque gemelo Yamato. El 18 de octubre el Musashi se unió a la flota principal japonesa en Brunei en preparación de la Operación So-1, el planeado contraataque al desembarco estadounidense en la isla de Leyte. El plan japonés buscaba que las fuerzas de portaaviones de Ozawa atrajeran las flotas de portaaviones estadounidenses hacia el norte de Leyte y así permitir que la fuerza central del vicealmirante Takeo Kurita penetrara en Leyte y destruyera las fuerzas desembarcadas por el enemigo. Con este objetivo 5 acorazados, entre los que estaba el Musashi, y 10 cruceros pesados, partieron de Brunei en dirección a las Filipinas el 20 de octubre. Poco después de la partida de la fuerza japonesa de Brunei un par de submarinos estadounidenses torpedearon y hundieron 2 de los cruceros pesados de Kurita, incluido su buque insignia Tago, forzando al vicealmirante, que sobrevivió al desastre, a trasladar su bandera al Yamato. El 24 de octubre, navegando por el mar de Shibuyan, la fuerza central de Kurita cayó bajo un gran ataque aéreo norteamericano en 5 oleadas lanzadas desde portaaviones. Al comienzo de los ataques, los pilotos americanos, principalmente procedentes de los portaaviones USS Franklin e Intrepid, supieron centrarse en sacar provecho de la debilidad del blindaje del Musashi cerca de su proa, dañando gravemente al acorazado en las 3 primeras incursiones y forzando a reducir su velocidad a 19 km por hora. Cuando parecía evidente que el acorazado ya no aguantaría mayores daños, su capitán, contraalmirante Toshihira Inoguchi, intentó vararlo en una isla cercana. A pesar de su intento, el Musashi se hundió a las 19:36 horas tras haber recibido un enorme castigo, 17 bombas y 19 torpedos, a los que siguió una enorme explosión submarina. De una tripulación de 2.399 hombres, 1.023 murieron. Los supervivientes fueron rescatados por destructores japoneses varias horas después. En marzo de 2015, el multimillonario estadounidense Paul Allen, cofundador de Microsoft, junto a Bill Gates y su equipo de investigadores a bordo del yate de investigación Octopus, localizaron la proa de la nave a una profundidad de 1 kilómetro en el mar de Shibuyan, en el centro del archipiélago de Filipinas. En un comunicado en su página web, Allen afirmó que el descubrimiento se produjo tras una búsqueda de 8 años, apoyada a nivel documental por 4 países y usando tecnología avanzada para sondear el lecho marino. La dificultad de hallar al acorazado japonés radicó en la creencia de que se había hundido en una pieza y los antecedentes inexactos entregados por la tripulación del destructor Kiyoshimo sobre su lugar de hundimiento. A ello se sumó la abrupta orografía del fondo marino. El Musashi fue hallado a 1900 metros de profundidad en el fondo de una ladera de un volcán submarino. La reconstrucción de los restos por parte de un equipo de expertos japoneses con los videos obtenidos evidenciaron que el Musashi sufrió un castigo muy superior al sufrido por su gemelo. Un video documental de 2 horas de duración emitido en 2015 por la Fundación Paul Allen muestra los restos del Musashi dispuestos en el fondo marino de manera bastante similar a las de su gemelo, el Yamato. Las características principales son: desplazamiento, 68.200 toneladas estándar, 72.800 toneladas a plena carga. Eslora, 256 metros en la línea de flotación, 263 metros en total. Manga, 36,9 metros. Calado, 10,8 metros.
Blindaje de las torretas entre 250 y 650 milímetros, del cinturón blindado de 410 milímetros, de la cubierta entre 200 y 230 milímetros, de los mamparos entre 300 y 340 milímetros, de las barbetas entre 380 y 560 milímetros, del castillo de 500 milímetros. Su armamento en agosto de 1942 era 9 cañones de 460 milímetros, 12 cañones de 155 milímetros, 12 cañones de 127 milímetros, 24 cañones antiaéreos de 25 milímetros, 4 cañones antiaéreos de 13,2 milímetros. En octubre de 1944 pasó a ser de 9 cañones de 460 milímetros, 6 cañones de 155 milímetros, 12 cañones de 127 milímetros, 130 cañones antiaéreos de 25 milímetros, 4 cañones antiaéreos de 13,2 milímetros. Propulsión, 12 calderas Campon, 4 turbinas de vapor, 4 hélices de 3 palas. Potencia, 150.000 caballos, 110 megawatts. Velocidad, 51 km por hora. Autonomía, 13.000 km a 30 km por hora. Tripulación, 2.500 oficiales y marineros. Aeronaves, entre 6 y 7 hidroaviones. Equipamiento aeronaves, 2 catapultas.